la clase anterior, de hecho fue bastante, entonces estaría bien recordarlo, y quisiera platicarles mi tirada del día de hoy. Entonces, bueno, la vez pasada empezamos como con la introducción sencilla a la óptica geométrica. Quedamos que la óptica es la rama de la física que estudia la luz. La óptica geométrica es aquella parte de la óptica en particular que no lidia con los fenómenos ondulatorios, es decir, aquella rama en la que la interferencia, la difracción, la superposición, ese tipo de cosas no nos interesa, sino que podemos estudiar el comportamiento de la luz solamente como rayos, ¿ok? Entonces, bueno, dimos una pequeña introducción platicando que la luz en efecto sí es una onda, al menos clásicamente es lo único que es. Ya vimos, les platiqué un poco de que eventualmente se descubre que también tiene un comportamiento de partícula, pero por ahora vamos a pensar que solo es una onda porque es la idea clásica que tuvo éxito. Entonces, la luz es una onda y como tal tiene todos los fenómenos de una onda. Vimos que, de hecho, toda la luz en cualquier frecuencia viaja a la misma velocidad y estudiamos un poquito un experimento por Fizeau de cómo se mide tal velocidad. Vimos que la longitud y la frecuencia de la onda son dos parámetros que nos pueden ayudar a determinar cuándo es, o bueno, de qué naturaleza es el tipo de luz que estamos estudiando, ¿no? Si es infrarroja, es ultravioleta, rayos X, rayos gamma, ondas de radio, es un espectro completo. Y dijimos que en particular lo que nosotros nos va a interesar en óptica es a la que llamamos luz visible, que es la que está entre unos 400 y unos 750 nanómetros de longitud de onda, que es la luz que vemos, valga la redundancia, y que abarca los colores del rojo al morado. Hicimos una pequeña justificación acerca del modelo de rayos y vimos que hay una cosa que se llama índice de refracción. Posteriormente, pues simplemente hicimos un breve repaso de cómo se ven las leyes de reflexión y refracción, y enos aquí. Antes de comenzar, sí quisiera anotar un par de índices de refracción importantes. En general, no acostumbramos como nadie a aprendernos constantes de ese estilo, ¿no? O sea, se saben la velocidad de la luz, probablemente, la G de la ley de gravitación universal, epsilon cero en Coulomb, o la K de Coulomb, tal vez algunos se sepan la constante de Boltzmann, o la H de Planck, cositas así, ¿no? O sea, o la constante de los gases ideales, por supuesto, el número de Avogadro, que son fundamentales. Algunos de ustedes seguramente saben esas, yo me sé esas, pero no muchos se saben índices de refracción. Sin embargo, hay un par de índices de refracción que sí me gustaría que tuvieran en la mente todo el tiempo. Entonces, antes de continuar, sí quisiera hablar de un par de índices de refracción de importancia. Por cierto, traigo como la muñeca lastimada, entonces si escribo un poco lento, ahí me perdonarán. Así que los índices de refracción de importancia básicamente corresponden a tres materiales distintos. Cualquier otro material no es muy importante, entonces no nos preocupará sabernos su índice de refracción, pero bueno, voy a decir tres materiales y además el vacío, ¿no? Entonces, el índice de refracción del vacío, todo el mundo se lo tiene que saber, ¿no? Acuérdense que la definición del índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, si estoy pensando en el vacío, pues ¿cuánto vale la velocidad de la luz en el vacío? Lo mismo que C, ¿no? Por lo tanto, el valor del índice de refracción en el vacío, ¿alguien me podría decir cuánto es? Ah, bueno, de hecho ya, ahí me lo pusieron en el chat. Es 1, exactamente. Entonces, el índice de refracción en el vacío es 1. Por otro lado está el índice de refracción en el aire, que el índice de refracción en el aire, de hecho, es aproximadamente 1. Vale 1.3 ceros y un 6, algo así, pero la verdad, estas son cifras que nunca van a ser significativas en nuestros problemas, así que podemos siempre aproximar el índice de refracción del aire como 1 y siempre vamos a estar suficientemente cerca del resultado real como para que no haya necesidad de hacer correcciones. Cualquier experimento que ustedes vayan a hacer, a menos que sea súper sensible, solamente les va a dar este valor de índice de refracción del aire. No van a obtener más precisión que eso. Entonces, bueno, por otro lado hay dos materiales que son muy comunes, el agua y el vidrio. Eh, ¿Alguien sabe cuánto vale el índice de refracción del agua aproximadamente? Sí, Creo que es 1.33. 1.33. sí, es 1.33. Y esto usualmente lo aproximamos como 4 tercios. Sí, para hacer cuentas rápidas, 4 tercios es un buen número. Y el del vidrio, este sí es muy variable, depende mucho del tipo de vidrio que estén estudiando, pero los vidrios en general se van a concentrar, o bueno,
se van a distribuir de tal manera que los índices de refracción estén alrededor de 1.5. Entonces, 1.5 y esto pues simplemente lo escribimos como 3 medios, ¿no? Y es la forma más fácil para poder hacer cuentas rápidas. Ahora, les decía yo, el vidrio pues no siempre va a tener ese índice de refracción. O sea, va a depender mucho del tipo de vidrio que estén estudiando y por lo tanto, si encuentran en los libros valores entre 1.4 y 1.7, pues probablemente sea cierto. O sea, la mayoría de vidrios tienen su índice de refracción aquí. Hay unos que tienen índice de refracción muy bajo, como de 1.2, pero esos materiales luego ya ni siquiera sabemos si se pueden considerar vidrio bien, entonces no los incluyo. Pero pues bueno, eh, con esto reflexionado y platicado, ahora sí me gustaría empezar con algunos problemas sencillos de óptica. Entonces, eh, consideren el siguiente problema de reflexión en espejos. Vamos a ver. Tenemos una superficie especular con forma de cavidad cuadrada, si quieren verlo así, o rectangular, realmente da lo mismo. Y en dicha cavidad incide un rayo de luz de tal manera que hace un recorrido como el que estoy a punto de dibujar, intentando que no me quede tan terriblemente. Ahí está, solo déjenme ajusto un poco para que se vea que los ángulos de incidencia y de reflexión sí son más o menos iguales, y es algo así. Entonces, el problema me dice lo siguiente. Supongamos que el ángulo que se hace entre el rayo de incidencia y el rayo de reflexión, aquí revertí lo que hice en los ángulos en un segundo. Ahí está. Decía yo, te supongan que este ángulo de aquí es alfa. El problema nos pide que hagamos dos cosas. El primero es que demostremos que alfa es pi menos 2 teta, donde teta es el ángulo de incidencia. Entonces, de hecho, también me convendría ponerle aquí donde está la teta. Y entonces es demostrar que alfa es igual a pi menos 2 teta. Y el inciso B es una pregunta sencilla respecto a la respuesta del anterior. Y es para qué z es alfa igual a pi medios, que es más o menos lo que intenté ilustrar en el diagrama de la derecha. No con tanto éxito, pero con un poquito. Y bueno, eso creo no es muy difícil, ¿no? O sea, la respuesta del B, si suponemos que la A es verdadero, pues solamente sustituimos alfa igual a pi medios y obtenemos que teta es igual a pi cuartos, que son 45 grados, ¿ok? Entonces eso lo voy a escribir ahorita, pero bueno, vamos a pensar en la solución del problema. Aquí, pues solamente tenemos que ocupar un hecho y es que los ángulos internos en un triángulo suman 180, o bien que los ángulos internos en un polígono rectangular, bueno, en un cuadrilátero en general, suman 360 grados, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos nos sirve. Bueno, ¿alguien se le ocurre cómo empezar a resolver esto antes de que lo haga yo? Pues, prolongar la línea y hacer un triángulo rectángulo. Ok, prolongamos esta línea. ¿Y qué triángulo rectángulo estás pensando? Partir alfa a la mitad. Partir alfa a la mitad. Híjole, el problema es que no sabes si lo estás partiendo a la mitad, ¿no? O sea, si el triángulo es rectángulo, o sea, si tú dibujas algo así, nada te asegura que esto sea alfa medios y esto sea alfa medios. De hecho, en general no lo va a ser. Mi dibujo, como es el caso particular, sí lo cumple, pero en general eso no se cumple, ¿no? Eh, va a variar. Entonces, está bien la idea de extender la línea, solamente que el triángulo que estamos buscando no es ese. Pero a ver, Arturo. Pues, podías hacer del vértice, ¿Cuál vértice? Tengo del 4. vértice de la derecha, que ya Ajá, lo hicimos, ¿no? Pero de ahí extienes una línea que intersecte con la normal de teta, ajá. y entonces tú sabes que el otro ángulo que se forma en ese triangulito es teta, el ángulo superior en ese triangulito rectángulo, y por lo tanto el de ahí, el de ahí es pi medios menos teta, ¿no? Sí, El bueno, de si quieres ahorita ya me sigo yo con las cuentas, pero está perfecto, ahí. justo. Lo que queríamos hacer es extender esta y trazar la normal de este lado, ¿no? Entonces, si yo trazo las dos normales, estas dos justo como mi cavidad sí es un rectangulito, o sea, como estos ángulos sí son rectos, en efecto se van a tocar en un ángulo de 90 grados, entonces eso está excelente, que es básicamente lo que creo que estaba buscando Roberto, solamente pidió que extendiéramos
Más bien pidió la normal en donde no era. Pero pues sí, esa es la idea correcta, ¿no? Lo que tenemos aquí es primero que usar la ley de reflexión, ¿no? Yo sé que este ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión que tengo de este lado, así que este azul también vale teta. Y ahora sí tenemos que analizar este triángulo rectángulo, ¿no? Pero pues precisamente yo ya sé que ese triángulo es rectángulo, así que este ángulo vale pi medios y este ángulo vale θ, y entonces este ángulo, si yo lo bautizo como phi, eh, por suma de ángulos internos, tal vez debería especificar que aquí estoy haciendo el inciso A, un momento. Entonces, por suma de ángulos internos, yo ya sé que θ más phi más pi medios es igual a pi. Y entonces, si yo despejo, pues tengo que phi es igual a pi medios menos θ. Muy bien. Y entonces yo ya tengo una phi de este lado y tengo la misma phi del otro lado, por supuesto. Ay, aquí está esta phi. Y podemos continuar con una construcción parecida, ¿no? Ahora me fijo en la normal de este lado y extiendo de esta manera. Voy a borrar esto para que no me estorbe. Y aquí tengo otro triángulo rectángulo, ¿no? O sea, formando esta normal, me queda otro triángulo rectángulo de este lado, y entonces fácilmente podemos encontrar que este ángulo, pues ya vimos la recetita, ¿no? Este ángulo va a ser pi medios menos phi, y pi medios menos phi, pues resulta ser teta, ¿no? Así que este es teta y este es teta. Pues por lo tanto, la suma de ángulos internos del cuadrilátero, resulta en, pues, ¿qué nos va a dar, no? Yo tengo alfa, por supuesto, este es un ángulo. Aquí tengo 2 teta, aquí tengo otros 2 teta y aquí tengo 2 phi. Entonces va a ser 4 teta más 2 phi. ¿Y eso cuánto tiene que sumar? ¿Me lo recuerdan, por favor? 13. ¿Cómo, perdón? 2pi. 2 pi, muy bien. Entonces, esto tiene que sumar 2 pi. ¿Qué pasó, Arturo? Ah, iba a decir que como es un cuadrilátero convexo, pues se cumple que los ángulos en diagonales opuestas son iguales. Sí. Eso... Eso no es cierto siempre. Eh, Eso se cumple para cuadriláteros cíclicos, si no mal recuerdo. Pero no recuerdo si es que fueran iguales o es que fueran complementarios. Pero en general no es cierto siempre. O sea, tú puedes pensar en un triángulo así, en un cuadrilátero así, perdón. Eh, y este cuadrilátero claramente es convexo, pero este ángulo de aquí y este ángulo de acá no son iguales y son opuestos. Es un Eh, deltoide, ¿no? ¿Cómo? Es un deltoide. No estoy seguro, la verdad. Según yo, un deltoide es como una figura así. Bueno, así. ¿Qué es lo que te da? Se les llaman, híjole, no me acuerdo si son epicicloides o, no, es una hipocicloide. Es una hipocicloide de 3 lados. Según yo, eso es un deltoide, pero pues ahí sí no le sé. Pero bueno, Intrigante. continúo con las cuentas. Entonces, pues ya sabemos cuánto vale phi, así que solamente tenemos que despejar phi, perdón, sustituir phi y despejar alfa. Así que me queda que alfa es igual a 2pi menos 4z menos 2 phi, y esto es igual a 2pi menos 4z menos 2 por pi medios menos θ, y entonces esto me da 2pi menos 4θ menos pi más 2θ. Y entonces menos 4pi más 2θ es igual a 2θ, y 2pi menos pi es pi, así que tengo pi menos 2θ. Y esto es precisamente lo que yo quería demostrar, ¿no? Entonces ya quedó el primer inciso. Y el segundo inciso pues simplemente es haciendo alfa igual a pi medios. Lo que ocurre es que pues, tenemos que pi medios es igual a pi menos 2θ. Y entonces si yo despejo tengo que 2θ es igual a pi menos pi medios. Y por lo tanto z va a ser igual a la mitad de lo que me da de esta resta, y esta resta es pi menos pi medios, que es pi medios. Entonces θ es igual a pi cuartos.
y ya quedó. ¿Alguien tiene alguna pregunta con cualquiera de los dos incisos? Es un problema no muy difícil, pero pues empieza a hacernos ver que en efecto sí hay que saber un poquito de geometría para poder resolverlos. No basta con solamente sabernos muy bien la física. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie, nadie? No, todo claro, todo claro. No, pero Va, perfecto. está gracioso que es un paralelogramo, de hecho. Sí, este es un paralelogramo, ¿siempre? Espera, estoy pensando. Es que estas dos sí son paralelas. Por supuesto, y estas dos también. Sí, 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 de hecho sí, siempre es un paralelogramo. Mira, bastante interesante, buena observación. Pues sí, eso sí lo podemos asegurar. Y ya me acordé bien del teorema de cuadriláteros cíclicos. O sea, bueno, para quien no sepa, un cuadrilátero cíclico es un cuadrilátero que yo puedo inscribir en una circunferencia. Obviamente no todos los puedo inscribir en una circunferencia, basta con que yo lo inscriba y le mueva alguno de los tres vértices para adentro, y entonces eso ya no puede ser. eh, Hay quien les dice circunscribibles a estos cuadriláteros, porque les puedo circunscribir una circunferencia. Pero bueno, les llamamos cíclicos. Y el teorema respecto a cíclicos es que este ángulo de aquí y este ángulo de acá son suplementarios. O sea, si este es alfa y este es beta, entonces alfa más beta tienen que sumar pi. Y este es un hecho que se cumple para cualquier cuadrilátero cíclico, ¿ok? Se los dejo, no es tan difícil de demostrar. Tiene que ver Que es con muy claro, ¿no? partir aquí en medio. Qué ¿Cómo? parte del círculo proyecta, ¿no? Este, Como es un cuadrilátero, pues beta proyecta la sección de la izquierda a partir de los dos vértices y alfa otra vez la otra sección. Y sí. como deben de sumar pi, pues Ok, es que sí. son... Entonces, miren, a lo que se refiere Arturo aquí es con proyectar, es que cuando yo tengo un triángulo, perdón, un ángulo, eso no es un círculo, dame un segundo. Un ángulo inscrito en una circunferencia, que es algo que se ve como sigue, algo así. Entonces, resulta que ese ángulo se relaciona con la longitud del arco que subtiende, eh, que es a lo que Arturo se refiere con proyectar. O sea, este ángulo como que se traga todo este arco de acá que estoy remarcando. Y entonces resulta que si yo le adjunto a eso, bueno, le adjudico un ángulo central, eh, solamente que va a estar canijo hacer el ángulo central, porque de hecho parece que me agarré un diámetro. Pero a ver, den un segundo y voy a intentar embonarle un ángulo central, aunque no sea tan exacto. Solamente que esta cosa no quiere. Listo. Ahí está. Entonces el centro está como por ahí. Entonces, si mi dibujo fuera un poquito mejor, lo que tendríamos es que aquí corresponde un ángulo que no necesariamente es llano, por supuesto, y ese ángulo le podemos llamar de cualquier forma, pero lo importante es que este ángulo es 2 alfa, ¿ok? O sea, el ángulo inscrito y el ángulo central se relacionan mediante esta relación, que el ángulo inscrito siempre es la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco. Y entonces, en efecto, lo que dice Arturo es la forma en que se demuestra este teorema. O sea, si yo me fijo de un lado del cuadrilátero y del otro lado del cuadrilátero, entonces yo sé que como en general forman un cuadrilátero, deben subtender este arco más este arco. Entonces subtienden toda la circunferencia y toda la circunferencia le toca un ángulo central de 2pi. Así que como estos son la mitad, pues les va a tocar un ángulo central de pi, perdón, un ángulo inscrito de pi, y entonces por eso es que alfa más beta deben sumar pi, ¿ok? Por eso es que son suplementarios. Esa es la prueba del hecho que acabamos de mencionar. Es bueno, por si alguien no sabía, así es como se demuestra. No es tan complicado, pero tal vez sí costaría un poco de trabajo que se les ocurriera, pero pues ya, ahí lo tienen. Vamos a continuar. Entonces, ahora tengo el siguiente ejemplo que habla acerca de rotar espejos. Entonces, demostrar que si un espejo rota un ángulo de 2 θ, perdón, un ángulo de teta, ups. Entonces, cualquier rayo reflejado
rota un ángulo de 2θ. Y entonces la situación es la siguiente, por si no se lo logran imaginar. Yo tengo un espejo cualquiera y el espejo lo voy a girar. Y entonces pensemos en un rayo que está incidiendo en este espejo, por ejemplo, de esta forma y se está reflejando así. Pues si el mismo rayo incide en ese espejo, ahora el ángulo de reflexión va a cambiar claramente. Denme un segundito, algo así más o menos. Y este es algo así más o menos. Entonces, si a este le llamamos teta, bueno, a este le llamamos alfa de alguna forma, o phi, o el ángulo que ustedes quieran. Entonces, el asunto es que el ángulo de incidencia va a cambiar claramente porque rotó el espejo. Y una vez que rote el espejo, si yo trazo este encimado en este dibujo, el ángulo que va a haber entre la versión reflejada original y la nueva versión reflejada es de 2θ. Es lo que me pide que demuestre el problema. ¿Está claro el enunciado? Está bien claro. Va, muy bien. Entonces, bueno, eh, el asunto aquí es analizar el ángulo que forman estas cosas con la normal. Entonces, me gustaría dibujar la normal en ambos casos y a partir de esto poder hacer las observaciones que nos van a llevar a concluir el resultado. Así que regalen un segundo. Ahí está más o menos. Entonces, bueno, como el espejo gira un ángulo de teta, ¿alguien me puede decir cuánto gira la normal? Ay. Pues lo mismo, ¿no? Es normal el espejo. Exactamente. Entonces, como el espejo gira un ángulo de teta, la normal también gira un ángulo de teta. Listo. Entonces, teniendo estas dos observaciones, o bueno, teniendo esta observación, me gustaría simplemente analizar un poquito el diagrama para que veamos qué es lo que ocurre. Así que voy a copiar la normal que aparecía originalmente y la voy a pegar aquí abajito. Entonces, tenemos las dos normales. La intención es ocupar el hecho que nosotros conocemos, así que tenemos que ponerle nombre a estos ángulos. Tal vez phi1 y phi2 al de incidencia y a los dos ángulos de incidencia distinguidos. Entonces, a este le voy a llamar phi1 y a este le voy a llamar phi2, donde phi1 es el ángulo de incidencia antes de la rotación y phi2 es el ángulo de incidencia después de la rotación. Va, perfecto. Y sabemos además que la normal gira un ángulo de teta, entonces yo sé que este ángulo de aquí abajito va a valer teta. Va, fenomenal. Me gustaría relacionar de alguna manera estos ángulos. Entonces, del diagrama, es claro que phi1 y phi2 se relacionan de manera muy sencilla, ¿no? Phi2 es igual a phi1, que es este ángulo de aquí, más teta. Phi1 más teta. Perfecto. Y entonces el ángulo que se forma entre el segundo rayo reflejado y la segunda normal, pues va a seguir siendo phi2, ¿no? Por leyes de reflexión. Por lo tanto, tengo aquí phi2 y tengo aquí phi2, y me gustaría ver cuánto rota esto respecto al rayo original, que tal vez convendría trazar aquí en negro, que también forma un ángulo de phi1 aquí. ¿Está bien? Entonces, permítanme, muevo un poco mi diagrama. Los diagramas se ponen un poquito sucios en óptica, una disculpa. Entonces, decía yo, quisiera medir el ángulo que hay aquí en medio entre estas dos cosas. Y pues fíjense, yo ya sé que el ángulo aquí completo es phi2. Aquí yo tengo el ángulo que a mí me gustaría estar midiendo. Este es el ángulo incógnito, si quieren nada más le ponemos phi. Y aquí está solo el cacho que me hace falta de ese ángulo incógnito, ¿sí? Pero ese cacho yo ya sé que es phi1, porque este es el ángulo que se forma entre la normal original y el primer rayo reflejado. Así que observamos además, que phi2 de este diagrama de aquí, o sea, phi2 siendo todo este ángulo, va a relacionarse con phi1 y con el ángulo que yo quiero medir, que es este de aquí, de la siguiente manera. Entonces,
Aquí nada más checar que no me esté haciendo falta nada. Sí, hay una mejor forma de escribir esto. Va a ser considerando, de hecho, toda la vuelta. Entonces, esto de aquí es 2 phi 2. Sí, esta va a ser una forma un poco más sencilla de analizarlo. Y esto de aquí es 2 phi 1. Y este de aquí es el ángulo que a mí me interesa conocer, ¿no? Entonces, yo ya vi de este diagrama que 2 phi 2 menos 2 phi 1 tiene que ser el ángulo que a mí me interesa conocer. Y ese ángulo le podemos llamar phi si quieren. Entonces, phi, el ángulo que estoy buscando, es igual a 2 phi 2 menos 2 phi 1. Y de aquí podemos hacer unas cuantas cuentas. Entonces, esto simplemente es 2 por phi 2 menos phi 1, y sustituyo lo que habíamos encontrado que vale phi 2 aquí arriba. Entonces, simplemente es 2 por phi 2, que vale phi 1 más θ, menos phi 1. Se cancelan las phi 1 y solamente me queda 2θ. Y esto es phi. Y es justamente lo que yo quería probar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces lo único que hicimos fue básicamente mantener la normal original, proyectar la siguiente normal y hacer el análisis de los ángulos con las identidades que ya teníamos. Sí, pues no proyecté nada, ¿no? Proyectar tiene un significado geométrico bien, bien claro que ambos ocuparon de forma incorrecta. Proyectar es otra cosa, tanto para Arturo como para ti, pero sí, lo que hice fue eso, o sea, simplemente encimé los dos dibujos y medí los ángulos que me interesan. Y ya de ahí sale todo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Vale. Entonces, bueno, me gustaría detenernos un segundo a analizar un caso particular de reflexión que es bastante interesante, seguramente la mayoría ya lo conoce. Se llama reflexión total interna. Y resulta ser que analizar la reflexión total interna es de suma utilidad porque nos permite establecer ciertas relaciones entre algunos ángulos de incidencia y los índices de refracción, de tal manera que podemos medir más fácilmente los índices de reflexión. Entonces, bueno, me gustaría ponerles un dibujito, digo, una figurita. Nada más dejen que esta cosa cargue. Alguien échese un chiste en lo que carga o algo así. ¿Qué le dijo una piedra a otra? ¿Qué le dijo? Nada, porque las piedras no hablan. Ok, muy bien. Eso ocupó justo el tiempo preciso para que cargara esta cosa. Perfecto. Entonces, ay, no se quiere poner. Ah, es que es formato HEIC. Estúpida computadora, cómo la odio. A ver, déjenlo, pongo a mano en PNG a ver si con eso lo jala. Espera, Se arma otro chiste. usar PNG. Y ahora sí ya. Uy, muy bien, perfecto. Entonces, esta es una foto que tomé en el laboratorio de óptica en la facultad. Es de las primeras prácticas que uno hace. Esta cosa de aquí es lo que le llamamos un semidisco de lucita. Lucita es, realmente el nombre correcto es lucite, que es un nombre en inglés, que es el de una marca, pero si no mal recuerdo, la lucita es polimetilmetacrilato, es un plástico. Pero el plástico es transparente, entonces permite observar los fenómenos de reflexión y de refracción muy apropiadamente. Lo que está ocurriendo aquí es que yo le estoy disparando un láser de helio neón directito por aquí. ¿Alguien sabe aproximadamente con qué frecuencia emite un láser de helio neón? Como es rojo, me imagino que debe ser de las de 700, ¿no? Sí, es un número muy exacto, son 633 nanómetros. No sé por qué dije frecuencia si les estoy respondiendo en longitud de onda, pero esta es la longitud de onda que escupe un láser de helio neón. La frecuencia, pues la pueden calcular muy fácil, ¿no? Es la velocidad de la luz entre la longitud de onda, pero pues es así. Les fallo con el valor particular.
Pero bueno, este es un hecho bien conocido experimentalmente. El asunto es que está incidiendo un láser, el láser está llegando a la frontera del semidisco de lucita. Aquí en este punto, por cierto, no hay reflexión ni refracción, porque el ángulo de incidencia es exactamente de pi medios, o sea, es radial la incidencia, son perpendiculares la superficie y la línea. Es decir, la luz pueden pensarlo que coincide con la normal, y si ustedes analizan el caso en que la luz coincide con la normal para las leyes de reflexión y la ley de Snell, eh, van a observar que en efecto no hay ni reflexión ni refracción en ese caso. Entonces, bueno, sí hay reflexión, pero no se ve, pero no hay refracción. O sea, el rayito entra derecho radialmente. Y entonces lo que se observa en este dibujo es que una porción del láser va a ser reflejada y otra porción del láser se va a refractar. Entonces aquí se ve el rayo reflejado, es esta línea que está aquí, y aquí se ve el rayo refractado, es esta línea que está acá, ¿ok? Y entonces yo simplemente puedo medir esto en un laboratorio y poder determinar con ello el índice de reflexión, que es lo que hicimos en su momento con la lucita. Ahora, lo que ocurre es que dense cuenta que el rayo reflejado es mucho menos intenso que el rayo incidente y que el rayo refractado. Y lo que ocurre es que conforme yo voy rotando el ángulo, se van obteniendo distintas intensidades porque la intensidad de la luz que llega se tiene que partir en dos, una parte se tiene que reflejar y la otra se tiene que refractar. Esto no se puede hacer con óptica geométrica, este es un fenómeno puramente ondulatorio. No podemos calcular la intensidad de cada uno de estos dos rayos si no empezamos a considerar que la luz no es un rayo de luz. Pero bueno, eso no nos importa. Lo importante es que conforme yo voy rotando el rayo refractado, perdón, se va haciendo cada vez menos intenso hasta que hay un punto donde el 100% de la luz que está llegando se va a reflejar. A este fenómeno le llamamos reflexión total interna. Y es el que me gustaría que analizáramos durante un momento. Entonces, reflexión total interna. Y este es un fenómeno que se obtiene, que ocurre cuando no hay refracción. Refracción. Y desde el punto de vista ondulatorio, de hecho, esto es muy bonito porque hay unas cosas que se llaman coeficientes de Stokes que permiten ver cómo si quieren googlearlo, coeficientes de Stokes. El mismo Stokes que nos salió en fluidos en algún momento. El cuate lo que propone es que hay un coeficiente R y un coeficiente T que nos cuantifican precisamente cómo se parte la intensidad de la luz cuando se refleja y se refracta. También les dicen parámetros de Stokes, creo, para cuando los googleen. Pero bueno, el punto es que estos dos coeficientes lo que nos miden es precisamente cómo se va a partir la energía de la luz, si quieren verlo, en cuanto se realiza la reflexión y la refracción. Y cumplen con muchas propiedades geométricas, la verdad no me voy a meter en qué significan porque no es algo que se puede estudiar con óptica geométrica, pero lo que resulta interesante es que en algún momento el coeficiente de transmisión se hace cero, así de repente. Entonces, como se anula de forma repentina, si quieren verlo así, lo que ocurre precisamente es que este rayo se oscurece hasta que deja de existir, pero el valor del ángulo de reflexión total interna, que se le llama ángulo crítico, se puede obtener desde la óptica geométrica. Entonces, por la ley de Snell, ¿cuándo no va a haber ángulo de refracción? Pues vamos a rayar nuestro dibujo. Voy a dibujar la normal aquí. Y entonces me pregunto yo, ¿cuándo es que este rayo refractado no existe? ¿En qué momento deja de existir? Ah, pues miren, yo sé que la relación entre estos dos ángulos, el de incidencia y el de refracción, está dada por n1 seno de teta 1 es igual a n2 por seno de teta 2. Va, fenomenal. Y entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que por la geometría de nuestro sistema, el ángulo teta 2 está limitado a vivir entre 0 y pi medios, ¿sí, no? Teta 2 está limitado a vivir entre 0 y pi medios. Y entonces, justo en el punto en el que toca los pi medios, es que la luz llega y no se refracta como hacia la otra dirección, sino que se queda en la interfaz. Este es algo que nunca se van a encontrar, ¿no? O sea, en el momento en el que ya toca solo la interfaz, la intensidad de esta luz disminuye a tal punto que de hecho ya no existe, o sea, ya no hay nada que se refracte, sino que geométricamente lo que estoy diciendo es que el rayo refractado ahora coincide con esta línea, pero realmente no hay rayo refractado, nada de la intensidad de la luz se va sobre esa línea, toda se refleja.
Entonces, por la ley de Snell, tenemos que esto ocurre cuando el ángulo de refracción, que le voy a llamar θ2, coincide con pi medios, y esto lo que quiere decir es que n1 por el seno de θ1 es igual a n2 por el seno de pi medios. Seno de pi medios, ¿cuánto vale? ¿Alguien me dice? 1, ¿no? 1, exactamente. Y entonces tengo que el seno de θ1 es igual a n2 entre n1, simplemente paso el n1 dividiendo. Y por lo tanto, el ángulo crítico, de hecho no le voy a llamar θ1, le voy a llamar θc. El ángulo crítico de reflexión total interna es aquel en el que θ es el arcoseno de n2 entre n1. Y esto de hecho nos da una condición bien importante. Entonces, nada más dejen escribo. A θc se le llama ángulo crítico. Y solo existe cuando n2 y n1 cumplen determinada desigualdad. ¿Alguien me puede decir cuál es? Pues que n2 entre n1, el cociente sea menor o igual a 1. Exacto, ¿y eso qué quiere decir despejando? Pues que el n2 tiene que ser menor que el n1. Exactamente, entonces existe solo si el medio al que yo estoy viajando tiene un menor índice de refracción que el medio en el que actualmente estoy. Es decir, cuando la transición es de un medio, piénsenlo más denso a un medio menos denso. Así que no siempre va a ocurrir, ¿no? O sea, ¿cuándo sí ocurre, por ejemplo, de vidrio a aire? O sea, si yo tengo una plaquita de vidrio y aquí arriba hay aire, entonces en efecto va a ocurrir que cuando yo cumpla con el ángulo crítico, el ángulo de incidencia y el ángulo de, perdón, cuando mi ángulo de incidencia coincida con el ángulo crítico, el rayo se va a reflejar de forma interna totalmente, ¿ok? Sin embargo, si yo fuera de vidrio a algo más denso que vidrio, pueden pensar en, no sé, se me ocurre tal vez, puede ser, pues de hecho la misma lucita tiene un índice mayor que el del vidrio. Entonces, aquí esto deja de ser aire, lo piensan como lucita. No va a haber ángulo de reflexión total interna, ¿ok? Esto lo vimos la vez pasada, pero recuerden que si el medio de abajo es más denso que el de arriba, es decir, si N2 es mayor que N1, entonces θ2 es menor que θ1. Entonces, aquí se ven más o menos iguales, pero la idea es que θ2 se vea más chiquito. Si θ2 es más chiquito, entonces no importa con qué ángulo incida yo. Este ángulo siempre va a existir porque no se puede pegar a pi medios antes que el otro. En este caso, como vamos de lucita hacia aire, lucita hacia aire, sí ocurre que en efecto el rayo se despega de la normal porque está viajando un medio que tiene un menor índice de refracción, entonces el ángulo va a ser más grande. Así que en este caso sí puede ocurrir que el ángulo de refracción se pegue a la horizontal antes que el ángulo de incidencia se pegue a la horizontal. En el otro caso no. Entonces sí hay una interpretación física de esta desigualdad, que es la que acabo de dar, pero también hay una interpretación matemática y es que para que el arcoseno esté bien definido, N2 entre N1 tiene que ser menor o igual que 1, que es lo que nos dijo Arturo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta con esto de reflexión total interna? Pero la lucita era el ejemplo ese, por ejemplo, con la lucita es porque su índice de reflexión es mayor que el del aire, ¿no? Sí, exactamente. Con la lucita sí se puede hacer reflexión total interna, que pues yo lo hice ese día en la práctica, solo que lamentablemente no hay fotos de esa parte, pero les prometo por Dieguito Maradona que sí lo hice y que sí da como uno esperaría que diera. Fuentes, créanme, es broma. No, pero es que de hecho esos son los ejemplos que ponen, por ejemplo, así en los libros, ¿no? De que generalmente lo ponen como desde dentro del agua hacia afuera o cosas así. Ah, sí, por supuesto. Sí, 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 en efecto, porque cualquier rayo de luz que incida en la superficie del agua, para que haya reflexión total interna, tiene que incidir desde el lado del agua. Si incide desde el lado del aire, siempre va a poder atravesarla. Pero pues bueno, eso ya son detalles de lo que estamos viendo. Si les parece bien, entonces voy a continuar. Estoy viendo que aquí tengo como millones de fotos del laboratorio que
Para un curso de óptica ondulatoria estarían fenomenales porque tengo unas fotos de difracción bien bonitas. Pero bueno, ni modo. Voy a continuar. Entonces, quisiera resolver un ejercicio con esta cosa y después dejarles uno de tarea, que de hecho es el problema de óptica que venía en la Nacional de 2020. No es cierto, de 2021. Entonces, quisiera primero resolver un ejemplo. Y el ejemplo es, supongan que yo tengo un prisma de vidrio que tiene la siguiente forma. Es un triángulo rectángulo. Entonces, este prisma tiene un ángulo con la horizontal alfa. Y lo que yo quiero ver es si un rayo de luz incide. Me gustaría encontrar el valor máximo de alfa tal que hay reflexión total interna. Es decir, conforme alfa incrementa, o sea, si yo hago que alfa se vuelva más grande, pues esta superficie se va empinando cada vez más hacia arriba. Y entonces, pues ahí es claro que si se empina mucho hacia arriba, va a ser muy fácil que la luz lo atraviese. Ya vimos que la reflexión total interna es como el caso límite en el que yo voy incrementando mi ángulo de incidencia hasta que mi ángulo de transmisión se vuelva de 90 grados y entonces haya reflexión total interna. Aquí el asunto es que si alfa va incrementando, entonces el ángulo de incidencia va disminuyendo, porque es el que yo hago con la normal. Entonces, conforme alfa conforme alfa incrementa, la normal rota y este ángulo se hace cada vez más pequeño. Así que alfa tiene un valor máximo que coincide con el ángulo, bueno, no coincide con el ángulo crítico, pero que nos va a dar el ángulo crítico, y a partir de ese ángulo vamos a tener siempre reflexión total interna. Entonces, hallar el valor máximo de alfa tal que haya dije, reflexión total interna. Y bueno, la solución aquí es bastante sencilla. Vamos a dibujar la normal, como siempre. Y una vez que yo dibujo la normal aquí, vamos a tener los siguientes hechos. Entonces, por ser esta una transversal y ser este paralelo a este, o sea, el rayo de luz es paralelo al suelo, yo puedo decir inmediatamente que este ángulo también es alfa, ¿no? Porque yo tengo una transversal y dos ángulos correspondientes bajo esa transversal, o bien pueden ver que este triángulo de aquí y este triángulo de acá son semejantes por el teorema de Tales. Entonces, cualquiera de los dos hechos que ustedes quieran ver es el que nos sirve. Por otro lado, yo quisiera que este ángulo de incidencia, de hecho, coincidiera con el ángulo crítico, porque cuando ese ángulo es el ángulo crítico, es cuando yo tengo el valor máximo de alfa, por lo que yo acabo de arguir de forma fenomenológica. Entonces, suponiendo que estos dos hechos se cumplen, nosotros tenemos que el valor crítico de alfa se tiene cuando pi medios menos alfa es igual a teta c. Sí, o sea, lo que estoy viendo aquí es que alfa y teta c deben ser ángulos complementarios, perdón, porque ambos yacen sobre este sistema de superficie y normal. Entonces, como aquí tengo la superficie, aquí tengo la normal, y aquí estos dos ángulos me dan el ángulo entre la superficie y la normal, pues no me queda más que deben sumar pi medios. Así que ese es el hecho que yo voy a ocupar. Por lo tanto, suponiendo que aquí afuera hay aire, por cierto, eso no lo dije, pero aquí es aire, y aquí puede ser cualquier vidrio. Le voy a poner vidrio en general, pero puede tener cualquier índice de refracción. Ahorita hacemos el caso numérico, pero bueno. Para el caso, entonces, en el que yo tengo esta igualdad con el ángulo crítico, ¿qué se va a cumplir? Pues yo ya sé que el seno del ángulo crítico es igual a N2 entre N1, ¿no? Pero N2 es N del aire, y ya vimos que N del aire vale 1, y a N1 solamente le voy a llamar N, ¿ok? Piénsenlo como dato del problema. Entonces, aquí yo tengo una N dada. Así que seno de teta c es igual a 1 entre n, que esa es la igualdad que tengo aquí arriba del ángulo crítico. Sustituyendo el valor de pi medios menos alfa, en donde dice teta c, yo tengo que el seno de pi medios menos alfa es igual a 1 entre n. Y si yo calculo el seno de pi medios menos alfa, ¿eso cuánto me va a dar? ¿Alguien me dice? El coseno de alfa, ¿no? Este es el coseno de alfa, y este es 1 entre n. Y por lo tanto, alfa es igual al arco coseno de 1 entre n. Y este es el resultado final del problema, ¿ok?
Esto es a lo que yo quería llegar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, creo que no. Estoy pensando si hay algo que quisiera mencionar antes de continuar, pero creo que no. Solamente sí me gustaría colorear estas fórmulas. Tanto esta como esta de acá. Esas dos son bastante importantes y es algo que sí se tienen que saber de supermemoria. Y lo que estoy pensando es que no sé si no. No coloreé la ley de Snell. La ley de Snell también es súper importante, esa se la tienen que también saber. Entonces, continúo. El siguiente ejemplo no lo resuelvo, solamente les voy a dar la respuesta. Aquí tengo el problema resuelto, por supuesto, pero me gustaría más bien que lo intentaran por ustedes. Y es el problema de una fibra óptica. Este era el problema de óptica en la Nacional de Física del 2021, entonces debería ser bastante accesible para ustedes. Y lo que plantea es lo siguiente. Una fibra óptica, no sé si alguien sepa qué es, pero bueno, se los puedo explicar antes. La fibra óptica, pueden pensarlo como un cable, pero en vez de ser conductor de electricidad, véanlo como conductor de luz. La intención es que una fibra óptica son tubitos formados por muchas fibras, o sea, no es una sola fibra, sino que es una infinidad, es una cantidad estúpida de muchas fibritas, cada una de las cuales se compone de un material revestido de otro material, ¿ok? Entonces, si yo le hago un corte transversal a una fibra óptica, se va a ver como algo así. ¿Ok? Eso es un corte transversal de la fibra óptica. Entonces, en la fibra óptica, o sea, lo que quiero que vean es que esto es un corte transversal de un cilindro, como si fuera un cable coaxial. O sea, es un cilindro que adentro tiene un material y afuera tiene como un revestimiento de otro material. Esto es lo que ocurre si yo a este cilindro le atravieso un plano de esta manera. Entonces, afuera voy a tener un índice de refracción N2 del revestimiento y adentro voy a tener un índice de refracción N1, ¿sí? Y la intención es la siguiente. El material de afuera tiene un N2 mayor que N1 para que se pueda realizar una reflexión total interna. Y la intención es que si un rayo de luz incide sobre la superficie de la fibra óptica, con un ángulo que le voy a llamar θi, entonces ese ángulo se va a refractar aquí adentro, por ejemplo, puede hacer esto. Y la idea es que una vez que incida con la superficie, o bueno, la interfaz entre los dos materiales, voy a dibujarlo como algo así. Ahí está, perfecto. Se va a reflejar de forma interna totalmente, ¿sí? Va a haber reflexión total interna. La voy a empezar a abreviar como RTI. Y quisiera que por ahora estas fueran siglas universales. O sea que siempre que yo diga RTI, usualmente cuando lo diga en voz alta voy a decir las palabras enteras, o sea, reflexión total interna, pero cuando lo escriba ya quiero que sepan qué significa RTI, ¿ok? Entonces yo quiero buscar un θi tal que haya reflexión total interna, dados los datos de N2, N1 y N2, suponiendo que aquí afuera el índice de refracción es el del aire, ¿ok? N es igual a 1. Y lo que les decía yo es, ¿para qué sirven las fibras ópticas? Pues cuando yo junto muchas de estas fibras en un solo tubito, este tubito me sirve para mandar señales de luz tal cual, o sea, visibles, de un lado a otro, haciendo simplemente que la luz va rebotando, o sea, si yo veo el cable así muy alargado, lo que va haciendo la luz es esto. Y bueno, y de ida y de vuelta, y bueno, aquí ya lo dibujé terrible, pero lo que hace es lo primero que tengo aquí. Y precisamente viaja a través de largas distancias ocupando estos cables. Entonces, por ejemplo, el Internet, bueno, muchas señales de Internet viajan a través de fibras ópticas. También la televisión internacional viaja a través de señales de fibras ópticas cuando no lo hace a través de satélites. Y son unos cablesotes, lo pueden googlear, o sea, si googlean un cable de fibra óptica, son unos cables bien, bien toscos que tienen que ir por debajo del mar. Entonces, por eso son gigantescos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que no. Entonces, la intención de este problema es que resuelvan cuál es el ángulo θi tal que, o el primer ángulo θi en el que hay reflexión total interna. Así que el enunciado es hallar el valor máximo de θi tal que haya reflexión total interna. Y la respuesta se las voy a dar. Y me gustaría más bien que ustedes resolvieran este problema por su cuenta. Si quieren mandármelo, está perfecto. Si no, pues tampoco hay problema.
va a resultar que θi, el máximo, el crítico, es igual al arcoseno. Y de hecho podemos hacer algo un poco más divertido. Este ángulo, este índice no le voy a llamar, no voy a decir que es 1, le voy a llamar n0. Y puede ser cualquier índice de aquí afuera, en tanto se satisfagan las desigualdades apropiadas. Y entonces es el arcoseno de 1 entre n0 por la raíz cuadrada de n2 al cuadrado menos n1 al cuadrado. Entonces es una expresión de hecho bastante linda. Para el caso en que n0 es igual a 1, pues este factor se desaparece y entonces se hace una desigualdad todavía más bonita, o bueno, una igualdad todavía más bonita, que es simplemente la diferencia de los cuadrados, le sacan raíz y eso el arcoseno y ya está. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Este problema se les queda a ustedes de tarea. Va, creo que no hay duda. Entonces, este problema no lo resuelvo yo porque más bien a mí ahorita me interesa resolver un problema aún más interesante, que es el del prisma refractor, que es, yo creo, el problema más famoso de toda la óptica geométrica, al menos de toda esta primera parte de la óptica geométrica. Va a ser un problema un poco talachudo, vamos a tener que obtener algunos cuantos ángulos raros, pero el problema dice como sigue. Entonces, todos saben que es un prisma refractor. Cuando haga el dibujo tal vez quede súper claro, pero les pregunto antes de hacer el dibujo, ¿sí saben qué es? Va a dibujar va a dibujar el Pink Floyd, ¿no? Sí, exactamente, es el Pink Floyd. Precisamente, Newton le plagió el dibujo a Pink Floyd. Es que, claro, eso es cultura general, todo el mundo lo sabe. Sí, en efecto. Entonces, lo que ocurre con un prisma refractor, para quien no sepa, es el dibujito este famoso del lado oscuro de la luna, del álbum de Pink Floyd, pero también hay varios dibujos de Newton sosteniendo algo por el estilo. Es un prisma de vidrio, es un prisma triangular, o sea, si ustedes ven un prisma en la vida real, pues se tiene que ver así, ¿no? Es muchísimo más aplanado de lo que estoy dibujando, o sea, dibujé este lado muy largo, realmente son más bien como así. Eh, Y los prismas refractores sirven para eso, para refractar la luz. Ahorita les enseño unas fotos que también tomé en el laboratorio de óptica de la separación de diversas frecuencias de luz, o bueno, diversos espectros de emisión de algunas luces distintas. Entonces, bueno, la idea es esta. Yo tengo un prisma de vidrio. En el prisma de vidrio va a incidir un rayo de luz, que es el que dibujé de color azul aquí. Va a refractarse en la primera superficie, va a llegar a la segunda superficie y se va a volver a refractar. Y entonces la pregunta es la siguiente. Si yo continuara, es decir, si yo prolongara esta línea del ángulo de incidencia, entonces yo podría medir un ángulo de desviación que le voy a llamar delta. Y este ángulo delta es el ángulo que forman el primer rayo incidente y el último rayo refractado. Y delta es el ángulo que a mí me interesa calcular. Entonces, el problema tiene dos incisos. El primero es hallar delta como una expresión general algebraica. Y el segundo inciso es hallar las condiciones tal que delta sea mínimo. Delta sea mínimo. Y con esto para resolver el inciso de B, voy a introducir una cosa que se llama principio de reversibilidad en óptica. Entonces, esperen un segundo, que hay puertas azotándose por el aire. Dejen, cierro las ventanas. Listo, ya. Una disculpa. Entonces, decía yo, queremos hallar delta y para poder hallar tal delta necesito conocer varios ángulos. Entonces, como dato de problema, siempre vamos a conocer los índices de afuera del prisma y de adentro del prisma y además voy a conocer el ángulo de incidencia. Así que vamos a dibujar un poco de eso. Voy a decir que adentro voy a tener un índice N2, afuera voy a tener un índice N1, dejen escribir eso en algún lado. N2, N1, y al ángulo de incidencia hay que ponerle algún nombre. Entonces, nada más déjenme dibujo la normal. Vamos a llamarlo
teta I1, si les parece bien. Y entonces, bueno, le llamo teta I1 porque voy a tener un primer ángulo de refracción. Entonces, le voy a llamar teta T1. Pero después, cuando yo me fije en la segunda superficie, va a pasar algo semejante, ¿no? O sea, aquí yo voy a tener otra normal. Y en esa otra normal yo voy a tener aquí un ángulo teta T2. Y un ángulo, perdón, teta I2. Y un ángulo teta T2. Entonces, mi intención va a ser poder hallar alguna relación entre esos 4 ángulos y poder resolver para el ángulo delta. ¿Está claro? No, Claro, y no otro tienes que dato dar el importante. el Sí, de la el de aquí arriba, ¿no? prisma, ¿no? El phi Sí. del prisma. Alfa, vamos a ponerle, pero sí, exactamente, justo me estaba faltando dar este dato de problema. Ese dato es importantísimo. Siempre suponemos que los prismas son triángulos isósceles, entonces el único ángulo del que depende es este alfa, porque estos dos van a ser iguales, ¿no? Y como estos dos que son iguales con ese que mide alfa tienen que sumar pi, pues cada uno de estos mide pi menos 2 alfa, entre 2, ¿sí? O sea, pi medios menos 4 alfa, si gustan. No, es pi menos 2 alfa entre 2, sí, tal cual, perdón. Es pi medios menos alfa. Entonces, bueno, menos alfa medios, ya no me acuerdo. Bueno, pueden hacer la suma y ahí les va a dar. Sin embargo, el único dato que necesitan para determinar totalmente el triángulo isósceles es ese ángulo alfa, porque ese alfa, cuando le sumen los otros dos, sí, en efecto, son pi medios menos alfa medios, ya hice la cuenta mental. Este mide pi medios menos alfa medios, este también mide pi medios menos alfa medios, y cuando lo sumen con el otro alfa, pues se van a cancelar todos. Va. Así que vamos a resolver el problema, si les parece bien. Primero voy a encontrar algunas relaciones que se ven, pues, de cierta forma generales entre los ángulos, y una vez que tenga yo esas relaciones ya vamos a tener suficiente para poder trabajar con la solución del problema. Así que lo primero que a mí me gustaría que observáramos, voy a hacer un dibujo un poco más grande para poder rayar el triángulo. Ah, qué mal triángulo. Perfecto. Y esto lo voy a centrar. Ahí está. Entonces, permítanme solamente dibujo este pedacito de rayo que viaja aquí en medio. Y los dos cachos de normales que me interesan. Entonces, aquí tengo una normal. Aquí tengo otra normal. Ahí se ve más perpendicular. Como por... Ahí, ándale. Perfecto. Y entonces decíamos que aquí tenemos un par de ángulos. Este se llama teta T1 y este se llama teta I2. Y por lo tanto, los de los otros lados van a ser pi medios menos teta T1. Y este va a ser pi medios menos teta I2. Y yo acabo de construir un triángulo, ¿no? Es decir, yo tengo un triángulo más chiquito, donde los ángulos son precisamente los complementos del primer ángulo de transmisión y el segundo de incidencia y el ángulo alfa. Entonces es fácil observar eso, ¿no? Es fácil observar, aquí el inciso A, que alfa más el complemento de teta T1 más el complemento de teta I2 tienen que sumar pi. Espero estén de acuerdo. Y entonces, si yo simplifico un poquito, lo que voy a obtener es que pi medios más pi medios me va a dar pi, que se van a cancelar con el pi de este lado. Entonces voy a tener alfa menos teta T1 menos teta I2 es igual a 0. O bien, teta T1 menos teta I2 es igual a alfa. ¿Hasta aquí todo bien? A esta ecuación le voy a llamar 1 si quieren. Y ahorita voy a volver a ocuparla. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? Por favor, díganme algo, porque si no me sigo y si no entienden, pues nos vamos a confundir todos. Tú vas ¿No bien. sería la suma? ¿Cómo? ¿No sería la suma? Sí, tienes toda la razón. Ya ven, por eso es importante que estén al tiro. Muchas gracias. Entonces sí, es teta T1 más teta I2. Continúo. Vamos a dibujar en este triángulo, en este diagrama más grandote, el rayo de luz que incide.
Y voy a bautizar como gamma 1 y gamma 2 a los dos ángulos que salen aquí. Entonces, voy a tener este diagrama y vamos a llamarle gamma 1 a este ángulo de aquí y gamma 2 a este ángulo de acá. Espero no les cause conflicto. Y entonces me gustaría relacionar gamma 1 y gamma 2 de alguna forma. Lo que yo voy a tener es que este diagrama ya se saturó, entonces voy a dibujar otro un poco más pequeño. Déjenme acorto esto. Ahí está. Fenomenal. Voy a dibujar otra vez los ángulos que llegan, los rayos que llegan, perdón, y los que se van. Yo ya tengo que si trazo esta recta de aquí, estos dos ángulos van a ser gamma 1 y gamma 2. Entonces, este es gamma 1, este es gamma 2. Más aún, yo conozco el ángulo de aquí afuera, porque esta es la definición de delta, ¿no? O sea, delta precisamente es el ángulo que forman el rayo que incide prolongado y el rayo que sale prolongado. Entonces, ese ángulo claramente es delta. Y yo ya les había platicado que hay una relación, según yo sí se los dije la clase pasada, si no, pues bueno, hay una relación entre los ángulos externos y los internos de un triángulo, y es que si ustedes prolongan uno de los tres lados del triángulo y se fijan en el ángulo externo de ese lado, ese tiene que ser igual a la suma de estos dos. Y eso es fácil de ver, ¿no? O sea, este ángulo de aquí con estos dos tiene que sumar pi medios, perdón, tiene que sumar pi porque son suplementarios, porque así es un triángulo. Pero este de aquí y este de acá también tienen que sumar pi porque yacen sobre la misma recta. Entonces no me queda nada sino que estos dos con este de acá sean iguales. Así que además, por ser externo al triángulo, y ya es claro de qué triángulo hablo, no le voy a poner nombres a los vértices porque si no se va a hacer imposible el análisis, tenemos que delta es igual a gamma 1 más gamma 2. A esta le voy a llamar ecuación 2. ¿Está claro? Sí, ese está claro. Muy bien. Y entonces yo tengo una relación interesante entre gamma 1, gamma 2 y los ángulos de incidencia y de transmisión. Porque si se fijan, como esta es la normal y este es el rayo de luz que incide, entonces este ángulo de aquí y este ángulo de acá tienen que ser iguales. Pero del lado izquierdo el ángulo que yo tengo es teta i1 y del lado derecho lo que yo tengo es teta t1 más gamma 1. Y del otro lado es algo semejante, ¿no? Aquí yo voy a tener teta t2. Y opuesto por el vértice voy a tener teta i1 más gamma 2. Entonces, notando que estos dos hechos, o sea que teta i1 es igual a gamma 1 más teta t1 y teta t2 es igual a gamma 2 más teta i2, voy a sustituir aquí arriba. Entonces, sustituir en 2, voy a obtener una igualdad bastante más complicada, pero que se va a simplificar en un momento. Entonces, voy a tener que delta es igual a gamma 1, perdón, despejando de aquí gamma 1 y gamma 2, voy a tener que delta es igual a gamma 1 más gamma 2. Gamma 1 va a ser teta i1 menos teta t1 y gamma 2 va a ser teta t2 menos teta i2. Voy a asociar esta suma y lo voy a asociar de tal manera que me aparezca un teta t1 más teta i2, que eso ya sé que vale alfa. Entonces, teta t1 y teta i2 ambos aparecen con signo menos, por lo tanto, esto va a ser teta i1 más teta t2 menos teta t1 más teta i2. Y sustituyendo la que yo llamé ecuación 1, lo que tengo es que delta es igual a teta i1 más teta t2 menos alfa. A esta le voy a llamar ecuación 3. Lo que estoy haciendo aquí, nada más para que no pierdan como el rumbo de las cuentas enormes que intento hacer, es primero obtener una expresión de delta en términos de los ángulos de incidencia y de transmisión, y después encontrar alguna forma de hallar los ángulos de incidencia y de transmisión. Teta i1 es un dato de problema, es algo que yo ya me sé, y teta t2 es algo que yo puedo obtener con ley de Snell, ¿no? Entonces, sabemos que por ley de Snell,
se va a cumplir que el ángulo segundo de transmisión y el ángulo segundo de incidencia están relacionados mediante N1 por el seno de teta T2 es igual a N2 por el seno de teta I1. Espero estén de acuerdo, ¿no? Acuérdense que N1 es el de afuera y N2 es el de adentro. Entonces, N2 va con teta I2 y N1 va con teta T2. Esta igualdad, esperando que esté clara, pues simplemente nos va a dar una expresión para poder despejar teta T2. Entonces, teta T2 es igual al arcoseno de N2 entre N1 por el seno de teta I2. Y aquí no sé por qué escribí 1. ¿Hasta aquí estamos claros? Bueno, espero que sí. Y teta I2 sale de la ecuación 1, ¿no? De la ecuación 1 yo puedo sustituir alfa menos teta T1. Y entonces tengo que teta T2 es igual al arcoseno de N2 entre N1 por el seno de alfa menos teta I1. Perdón, teta T1, ¿no? Sí, por el seno de alfa menos teta T1. Va, fenomenal. Y ahora sí, pues, ¿qué me queda? Relacionar teta T1 con teta I1 y ya acabé, ¿no? Vamos a desarrollar primero la suma de estos ángulos y ya después despejo lo otro. Entonces, este es igual al arcoseno de N2 entre N1 que multiplican A. Y acuérdense que para seno de alfa menos beta, esto es seno de alfa, coseno de beta, menos seno de beta, coseno de alfa. No olviden esta igualdad. Y entonces, teniendo esta identidad, aquí simplemente voy a tener seno de alfa, coseno de teta T1, menos este seno de teta T1, coseno de alfa. ¿Ok? Y ahora sí, otra vez por ley de Snell, ¿qué sabemos? Pues sabemos que N1 por el seno de teta I1 es igual a N2 por el seno de teta T1, ¿no? En este caso estoy escribiendo la ley de Snell para esta refracción de aquí. Y teniendo ese hecho, yo puedo despejar el seno de teta T1, que es el que me está apareciendo aquí. Entonces, tengo que el seno de teta T1 es igual a N1 entre N2 por el seno de teta I1. Ah, fenomenal. Así que eso lo puedo sustituir. Sustituyendo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que teta T2 es igual al arcoseno de N2 entre N1 por el seno de alfa. Coseno de teta T1, pues espero que recuerden que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Así que yo puedo escribir el coseno como la raíz de 1 menos el seno cuadrado. Por supuesto, suponiendo que el coseno es positivo, pero como todos los ángulos en óptica están entre 0 y pi medios, por supuesto que el coseno es positivo. Así que yo tengo esa igualdad de ahí. Y por lo tanto, esta es la raíz de 1 menos el seno al cuadrado de teta T1, pero el seno cuadrado de teta T1 es esta cosa al cuadrado. Entonces va a ser 1 menos N1 al cuadrado entre N2 al cuadrado por el seno cuadrado de teta I1, menos el seno de teta T1, que es igual N1 entre N2 por el seno de teta I1 por el coseno de alfa. Va, perfecto. Y entonces esta expresión gigante solamente lo sustituyo en donde tenía yo la delta. La delta era esta cosa de aquí, y ya acabamos el problema. Entonces, por lo tanto, y permítanme, de hecho, muevo esto un poquito hacia la izquierda. Ahí está. Y entonces, por lo tanto, vamos a concluir que delta es igual a teta I1 más teta T2 menos alfa. Entonces, teta I1 solamente le voy a llamar teta I, es el ángulo de incidencia y es dato del problema, más lo que acabo de escribir arriba, que es el arcoseno de N2 entre N1, pero observen que si distribuyen este producto,
van a tener N2 entre N1, que multiplica N1 entre N2, así que este se va a cancelar con este de aquí. Y además, este N2 entre N1 lo pueden meter a la raíz, ¿sí? Cuando lo meten a la raíz, va a entrar como un N2 al cuadrado entre N1 al cuadrado, va a multiplicar a un 1, y cuando multiplica este, otra vez se va a cancelar. Así que es el arcoseno del seno de alfa por la raíz de N2 al cuadrado entre N1 al cuadrado, menos el seno al cuadrado de teta i, menos el seno de teta i por el coseno de alfa. Y por último, nada más para terminar esta expresión, menos alfa. Y ya acabé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es una expresión muy poco limpia. La única forma que se puede limpiar de forma pues apropiada es dando valores. O sea, si N1 es el del aire, entonces pues se pueden olvidar al menos de este de aquí. Y si alfa es igual a 60 grados, que es lo más común, pues este seno y este coseno se van a simplificar un poco y aquí pues van a poder escribir pi tercios, ¿no? Entonces esas son las simplificaciones, pero realmente esta es la expresión completa. ¿Alguien le queda alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, todo claro. Linealice teta i contra delta. No, pero bueno, los demás, ¿qué tal? Christopher, Daniel, David, Elías, Jonathan, Edgar, Roberto, Rodrigo, ¿todo bien? Mortal, muy mortal, pero pues sí, ahí Sí, está. no es una talachota. El inciso B va a ser un poco más sencillo, pero porque voy a ocupar un principio físico. El B nos pide que optimicemos esta cosa, ¿no? O Pues sea, sería la derivar o pregunta igualar a es, cero, ¿no? no, ya quisiéramos, no, te mueres. A ver, deriva eso. O sea, lo puedes intentar, ¿no? Y te va a dar, por supuesto, te prometo que te va a dar. Pero no, te mueres. Si deducir esto estuvo canijo, imagínate derivarlo. Pues aquí, o sea, la derivada de alfa es 0, ¿no? Y la derivada de teta i es 1. Pero alguien atrévase a derivar esto respecto a teta i. Si alguien lo hace, nos lo manda por el grupo. O sea, es d en d teta i de toda esta expresión. Derívenla. La derivada del arcoseno es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces simplemente ocupan esto y la regla de la cadena a lo bastardo y les va a dar. Pero no, esto estará imposible, ¿no? O sea, Mucha regla en la academia. ¿cómo? Le tengo más miedo a intentar igualar todo a cero y luego despejar. Sí, también. No sabemos si esa expresión se puede despejar, ¿no? Eso también es otro detalle interesante. Tendría que poderse, o sea, porque es un mínimo y es un mínimo bien explícito. O sea, tal vez ocupen alguna función especial, pero realmente no, porque sí se cumple alguna relación interesante. Lo que voy a hacer es más bien analizarlo desde otra perspectiva. Y es que aquí vamos a ocupar una cosa que se llama principio de irreversibilidad. Entonces, lo que yo quiero, de reversibilidad, perdón. Lo que quiero es que notemos que el camino óptico es reversible. ¿Y a qué me refiero con esto? Y este es un hecho general, o sea, no solamente es para este problema, en general el camino óptico siempre es reversible. Y a lo que me refiero es que si yo sé la trayectoria que va a seguir la luz dado un determinado sistema, la trayectoria yo la puedo seguir de ida, y es perfectamente correcta, pero también la puedo seguir de vuelta, y eso también es correcto. ¿Por qué? Porque las leyes de la óptica no ven la dirección en la que viaja la luz. O sea, si yo me regreso a la ley de Snell o me regreso a la ley de reflexión, nada más me den un segundito y llego. Aquí, de hecho, esta también la debía haber coloreado. Esto no distingue entre quién es teta i y teta r realmente, ¿no? O sea, no le importa si yo estoy llegando de este lado y siendo reflejado de este lado, o al revés, si estoy llegando de este lado y estoy siendo reflejado de este lado. En cualquier caso, los ángulos van a ser iguales y la trayectoria va a ser la misma. Lo mismo ocurre con la ley de Snell. Si yo tengo que la luz viaja desde N1 hasta N2, entonces se sigue esta igualdad, pero si yo tengo que viajamos desde N2 hacia N1, pues si quieren pueden escribir la igualdad al revés, ¿no? Pero es exactamente la misma igualdad, no cambia. En cuyo caso, pues yo puedo concluir muy fácilmente que las leyes de reflexión y refracción no ven
la dirección del camino óptico, el sentido en el que yo lo estoy recorriendo. A eso me refiero con reversibilidad, a que nos podemos ir de ida y nos podemos ir de vuelta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando delta se minimiza? Si delta es mínima, entonces es mínima de ida y de vuelta. En ambos sentidos. Por pura simetría e irreversibilidad, ¿no? O sea, espero que les quede bien claro que no importa si yo recorro en este sentido la trayectoria o si la recorro en sentido contrario, la delta tiene que ser la misma en ambos lados, de hecho, y tiene que ser mínima. Entonces, precisamente por esta simetría es que yo puedo concluir que esto ocurre justamente cuando la trayectoria es toda supersimétrica, ¿sí? Es decir, cuando el primer ángulo de incidencia y el segundo ángulo de refracción son iguales. Entonces, si delta es mínima, entonces es mínima en ambos sentidos, de modo que la trayectoria debe ser simétrica. Ser simétrica. Y teta I1 debe ser igual a teta T2, que simplemente lo voy a llamar teta si no les pasa, si no les molesta. ¿Está claro eso? Entonces el rayo va a ser como justo paralelo al lado de abajo del triángulo. Sí, exactamente. Justo es lo que va a ocurrir. Entonces déjame hago un dibujo y con el dibujo ya resolvemos este caso. A ver, vamos a ver algo así. Perfecto. Va, fenomenal. Vamos a revisar entonces qué ocurre. Justamente si los ángulos de incidencia y de refracción son iguales, la trayectoria, el rayo de luz va a ser algo así. No, eso no va a ser. Esto, después horizontal y después se va. No lo quiere reconocer. Así, después horizontal y después se ve. Muy bien, perfecto. Un momento, dejen ajusto. Ah, estúpido. Un segundo, que tengo como Parkinson y no puedo atinarle a estas cosas. Ya, ahí está, perfecto. Y entonces decía yo, los ángulos de incidencia y de refracción deben ser iguales. Así que tenemos un diagramita de este estilo. Un poquito más corto. Va, perfecto. Entonces va a ser algo así. Ya no voy a meterme más con el diagrama. E insisto, podemos recorrer la trayectoria de la luz en ese sentido o en sentido contrario y deben ser iguales. En ese caso, pues delta es todavía este ángulo de acá. Y a esta delta la voy a bautizar delta min, ¿ok? Y delta min es justo la que me cumple esta propiedad interesante. Entonces vamos a obtener o sea, vamos a reescribir las relaciones de antes en términos de estos ángulos que estamos viendo. Primero que nada, nosotros teníamos que alfa se relacionaba con los ángulos de con el teta T1 y con el teta I2. Observen, por cierto, que esto implica que teta T1 y teta I2 son iguales. Esto, de hecho, le voy a llamar teta I. De esto se sigue que el otro ángulo de incidencia y el otro ángulo de transmisión deben ser iguales. Y esto les voy a llamar teta T, ¿ok? Es simplemente por la ley de Snell, ¿no? O sea, se satisface una ley de Snell entre estos dos y una ley de Snell entre estos dos, pero como este y este son iguales, entonces este y este también tienen que ser iguales. Va, perfecto. Entonces este solamente le estoy bautizando teta T. Así pues, en la ecuación que según yo había denominado 1, pero no recuerdo si se llama 1. Sí es 1. Tengo que teta T1 más teta I2 es igual a alfa. Pero teta T1 y teta I2 son iguales, de modo que alfa simplemente va a ser igual a 2 veces este ángulo teta T. Va, fenomenal. Más aún, en la expresión de delta, que si no me recuerdo era la 3, sí, exacto. En esta expresión yo tengo que delta es teta I1 más teta T2 menos alfa, pero teta I1 y teta T2 ahora son iguales, se llaman teta I. Entonces delta va a ser
Y en 3 tenemos que delta min cumple que va a ser igual a 2 teta i menos alfa. Así que solamente sustituyo alfa ahí, ¿no? Sustituyendo una en la otra, pues me queda que delta min... no, de hecho no, porque no quiero despejar eso. Vamos a sumar estas dos expresiones. Sí, estoy pensando si es lo que quiero hacer. Pues sí, ¿por qué no? Vamos a sumar esas dos expresiones. Y entonces voy a tener que delta min más alfa es igual a 2 teta t más 2 teta i menos alfa. Aquí, esperen, es que no le estoy entendiendo a mis notas, no sé cómo me brinqué al paso siguiente. Aquí debería haber una cancelación interesante, pero no estoy viendo cómo le hago. Por supuesto, qué estúpido. No, nada más es despejar. No. No estoy sumando nada, solamente estoy despejando teta i de aquí. Entonces, si sumo, si paso el alfa sumando, lo que voy a obtener es 2 teta i de un lado, y entonces si despejo, pues simplemente me queda que teta i es igual a delta min más alfa entre 2. Entonces, teta i, sí, una disculpa, es igual a delta min más alfa entre 2. Es un despeje simple, ¿no? Y ahora sí, de la expresión de aquí arriba, yo tengo que teta t es de hecho alfa entre 2, ¿no? Entonces, teta t, aquí va a ser alfa entre 2. Y ahora sí, ya puedo juntar todas las expresiones que he obtenido. Ya tengo una expresión para teta t, ya tengo una expresión para teta i. Y yo puedo relacionar estas dos mediante los índices de refracción, ¿no? Yo sé que teta i y teta t se relacionan tanto en esta refracción como en esta refracción mediante la ley de Snell. Aquí teta i era este y teta t es este. Y de este lado tengo que este es teta t y este es teta i. ¿Ok? Teta i son los de afuera y teta t son los de adentro. Entonces se relacionan mediante la misma ley de Snell. Por la ley de Snell, lo que tenemos es que n1 por seno de teta i es igual a n2 por el seno de teta t. ¿Vale? Y por lo tanto n2 es igual a n1 por el seno de teta i entre el seno de teta t. Y ahora sí, aquí es donde sustituyo todas esas expresiones que acabo de encontrar y concluyo el problema. Y esta es la expresión interesante del prisma, es la que usualmente se le conoce como la ecuación del prisma. Es n1 por el seno de teta i, que es el delta mínima, más alfa entre 2. Y esto todo entre el seno de teta t, que es alfa entre 2. Con esto concluyo el problema. Y esta es la condición que se tiene que dar para que delta sea mínima. O sea, delta es mínima cuando se satisface esta igualdad. De aquí, por supuesto, que podrían despejar delta, ¿no? O sea, si pasan este seno multiplicando, el n1 dividiendo, este seno como arco coseno, y pasan el alfa medio restando y multiplican todo por 2, se despeja la delta mínima y entonces ya tienen una forma explícita de hallar la delta mínima en función de todo lo demás, que es la que saldría si yo resolviera esta ecuación de aquí, ¿no? O sea, si derivara esto y lo igualara a 0. Perdón, si derivara esto y lo igualara a 0. Aquí simplemente estamos brincándonos como todos esos pasos, obteniendo una relación geométrica ocupando el principio de irreversibilidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? O sea, yo sé que la talacha estuvo un poco monstruosa, eh, pero espero que sí haya quedado claro. ¿Alguien se quedó con alguna pregunta? No, Va, perfecto. Entonces, aquí a ver, diagrama, prisma, refracción. Quisiera ponerles un diagrama nada más para que
analizáramos qué onda con este problema. Dejen ver si me carga algún diagrama bonito en internet. No, me está queriendo cargar la red. Listo, ya están cargando. Regálenme un segundo nada más para ver si me sale alguno lindo, porque hay unos diagramas bien feos, la verdad. La mayoría tienen, justamente están cargados como eh, de todos los ángulos que acabo de dibujar ahorita, pero a mí solo me interesa, miren, está perfecto. A mí solo me interesa un diagrama donde se vean los colorcitos. Fenomenal. Entonces, ahí está. Me gustaría solamente analizar un poquito de esto. Les recuerdo que nosotros ya habíamos platicado que la frecuencia del color en particular iba a afectar su índice de refracción, ¿no? Entonces se los pongo como un recordatorio. El índice de refracción era 1 entre la raíz, perdón, no, como que 1 entre la raíz. Era igual a la raíz de la capa eléctrica por la capa magnética. Eso espero que lo recuerden, lo tenemos aquí arriba, por si no se acuerdan, y es la forma en la que nosotros definimos, de hecho, inicialmente el concepto de índice de refracción, atendiendo a que la luz es una onda antes de ser un rayo, ¿no? O sea, los rayos son una aproximación fenomenal, pero como fenómeno real, la luz vamos a pensarla por ahora como una onda, y entonces, en efecto, el índice de refracción es esta cosa. Y les había dicho yo que conforme mayor fuera la frecuencia de la onda, mayor iba a ser la capa eléctrica, y lo que heurísticamente les había platicado es, piensen que una onda tiene una frecuencia mayor que otra, o sea, piensen que tiene una frecuencia mayor que una F con la prima, y entonces, pues F prima tal vez se vea como una onda así, pero F mayúscula se va a ver como algo así, ¿no? Va a oscilar muchas veces. Eso quiere decir que el campo eléctrico va a querer cambiar de dirección muchas veces, y eso es a lo que se opone precisamente la capa eléctrica. La capa eléctrica, que es la constante del dieléctrico, es aquella que mide, básicamente, la polarización que se va a obtener debido a la presencia de cargas dentro del dieléctrico, y eso a su vez implica que se va a generar como un campo eléctrico que se opone al original. Así que mientras más oscile, mientras mayor sea la frecuencia de una onda de luz, mayor va a ser la capa eléctrica, porque más veces va a querer cambiar de dirección y el material va a poner más resistencia, si quieren verlo así. De esa forma, el morado va a tener un índice de refracción N1 mayor que el índice de refracción N1 que tendría el rojo. Y entonces, como el N1 del morado es mayor que el N1 del rojo, si quieren nos podemos regresar a las ecuaciones anteriores, lo que vamos a obtener precisamente es que el ángulo delta, vámonos a estas, perfecto. Suponiendo que teta i y alfa, o sea, que teta i es el mismo para el rojo y el morado, que es lo que se ve aquí, o sea, es una sola luz blanca que está incidiendo, la luz blanca se va a abrir de tal manera que el delta se vuelve más grande. Fíjense, aquí tenemos que si N1 crece, entonces este cociente se va a hacer más pequeño. Ajá. Y entonces este cociente menos esta cosa va a ser más grande, perdón, va a ser más pequeño a su vez, ¿sí? Disminuye este valor. Entonces toda la raíz se va a hacer más pequeña, y entonces toda esta cosa se va a hacer más pequeña, y como estamos en un intervalo donde el seno es una función creciente, porque el seno se ve como algo así, y solamente nos estamos fijando en este cachito, entonces el arcoseno todo se hace más pequeño, ¿ok? Y por lo tanto el ángulo de desviación es más pequeño, ¿vale? El asunto es que la diferencia entre estos N1s es lo que provoca que los ángulos se alteren. ¿Sí lo ven todos? Otra forma de analizarlo, tal vez esta expresión no es la más adecuada, pero otra forma de analizarlo es con esta expresión, porque de aquí de una u otra forma podemos despejar la delta, ¿no? Aunque sea distinta. El asunto es que si N1 crece, N2 es el índice de refracción de aquí adentro. Ay, es que soy un estúpido. Sí, los dije al revés. N2 es el índice de adentro y N2 es el que depende de las frecuencias. Entonces, sí, les dije de hecho todo al revés ahorita que lo analicé, ¿no? Si N2 es más grande, quiere decir que esto es más grande, por lo que la resta es más grande, por lo que la raíz es más grande, por lo que este factor es más grande, por lo que todo el argumento es más grande, por lo que el arcoseno es más grande. Si N2 crece, el arcoseno incrementa, y entonces delta es un valor mayor, y es lo que vemos aquí, ¿no? O sea, como con el morado crece el índice de refracción porque la capa eléctrica es más grande,
entonces va a aumentar también el valor de delta. Entonces eso es lo que yo quería analizar y es el resultado al que quería llegar. Nada más que ahí se me enchocaron el N1 y el N2. Pero si está claro, ¿alguien tiene alguna pregunta? Como los láseres, o sea, más o menos por ahí va lo de la modulación de un láser. ¿En qué sentido? Lo de las No capas creo, pero dime. energéticas en el material. ¿A qué te refieres con la modulación de los gases? Sí, o sea, el láser es un fenómeno propio, o sea, ¿cómo es que se modula? ¿No tiene nada que ver con esto que estamos viendo? Pero a lo que voy es que no estoy entendiendo a qué te refieres con modular el láser. La frecuencia del haz de luz. No. Eso es distinto. El láser, para quien no sepa, es un fenómeno cuántico totalmente. ¿Alguien sabe qué significa la palabra láser? De hecho, es un acrónimo. Ahí le puse una R de reales, pero así sí. Láser quiere decir Light Amplification for Stimulated Emission Radiation, que quiere decir emisión de radiación por amplificación estimulada de luz. Y eso simplemente es un fenómeno en el que nosotros excitamos algún átomo de algún material y eso lo aislamos como en una pequeña cámara. Entonces, si yo aíslo en una pequeña cámara un átomo, o sea, solo estoy pensando en un átomo, ¿no? Si yo este átomo lo aíslo y le doy energía, lo que voy a hacer es que el átomo empiece a emitir luz. Pero si yo le voy pegando en frecuencias apropiadas a esa energía, es decir, si yo lo voy estimulando de forma apropiada, voy a amplificar la luz que está emitiendo. Lo que voy a hacer es que en el momento en el que se reabsorbe la luz que hizo que el electrón se moviera, le pegué otra vez para que volviera a emitir. Y entonces nunca está dejando de emitir. Eso es un fenómeno que a lo largo de muchos átomos y un tiempo que en una escala cuántica es un tiempo largo, en nuestra escala es un tiempo cortísimo, va a provocar que se generen muchos fotones que no se están reabsorbiendo porque justamente los estamos volviendo a emitir justo en el momento adecuado, estimulados por el efecto fotoeléctrico. Y entonces, cada uno de los materiales distintos va a tener una frecuencia diferente a la cual le gusta emitir, que es como una huella digital. No sé si alguna vez han hablado de fenómenos de emisión de luz. Tal vez no en física, pero sí en química, ¿no? No sé si alguna vez lo trataron en clases, pero sí. El espectro de absorción, ¿Cómo, ¿no? cómo, cómo? Como el espectro de absorción, ¿no? Algo. Exactamente. Sí, este se llama espectro de emisión, que es justo el complemento del espectro de absorción. O sea, Sí, el sí. espectro de absorción son justo las frecuencias que no están en el espectro de emisión, pero si tú lo ves, o sea, si tú ves, por ejemplo, algún material, ahorita les enseño unas fotos, pero si tú piensas, por ejemplo, en el sodio tiene un espectro de emisión de 2 líneas muy pegaditas en el amarillo, ¿ok? Que a menos que tú tengas un buen aparato, no vas a poder distinguir y solamente saber como una franja en el amarillo. El asunto es que si tú tienes sodio estimulado, entonces cualquier frecuencia que no sean esas 2 líneas particulares de amarillo, la va a absorber. Entonces, si tú ves el espectro de absorción, se va a ver como una banda continua de colores con 2 discontinuidades, que son esas 2 rayitas. Pero si justo nos fijamos en el espectro de emisión y no en el de absorción, es el complemento. El de emisión es todo negro y solamente 2 barritas coloreadas, que son esas 2 barritas de amarillo. Entonces, permítanme, les enseño un dispositivo en el que experimentalmente determinamos, o bueno, observamos así con los ojos, pues, el espectro de emisión de algunos materiales. Así que me gustaría primero mostrarles como el montaje experimental y después de eso enseñarles los colorcitos bonitos. Miren, de hecho, este está perfecto. Pero también está, esperen, déjenme lo convierto en PNG para que lo pueda pegar. Ahí está. Entonces, esto es alguna foto que yo tomé en el laboratorio de la facultad. Es un experimento que hice en el laboratorio de óptica. Este es un foco y estoy bajo de sesión, pero déjenme, por azares del destino, la verdad, y para buena fortuna, lo tengo aquí al lado.
La tengo aquí al lado porque el otro día un amigo me la pidió. O sea, entonces la saqué de mi montaña de libros, pero dije, voy a aprovechar que esta es mi bitácora del laboratorio de óptica también. Entonces, déjenme nada más. Prisma refractor. ¿Cuál experimento fue el prisma refractor? No me digas eso. ¿Fue el primero? No, no pudo haber sido el primero. Ah, sí, ya lo tengo. Es cadmio, ¿ok? Esta es una luz de cadmio. De hecho, aquí más o menos se alcanza a ver que dice C y esta es una D, cadmio. El cadmio es una, o sea, esta es una luz de cadmio, es lo que quiere decir que es exactamente lo mismo que le acabo de platicar a Roberto, solamente que no es un láser, o sea, no está aislado en una cámara, sino que nosotros tenemos un tubo de rayos catódicos con cadmio y estoy simplemente, para que no sepa, por cierto, un tubo de rayos catódicos es un tubo al vacío que adentro tiene algún gas, entonces realmente no está al vacío, pero lo único que contiene es el gas. Y de ambos lados le voy a conectar una diferencia potencial, ¿ok? Un cátodo y un ánodo, y entonces eso va a hacer que los electrones que viven aquí adentro se quieran mover, suponiendo que este es el positivo y este es el negativo, por cómo dibujé esta cosa de aquí, entonces los electrones se van a querer pegar de este lado, así que los electrones van a moverse aquí, por lo que genera una corriente en sentido contrario. Ajá. Y, perdón, Sí, al revés, lo que no se ve los es lo que electrones se pegan estás al positivo escribiendo. y se genera una corriente. Ah, canijo. ¿No se ven como los rayones de rojo No, que no se estoy está haciendo viendo el al lado de láser. la pantalla? No se está viendo tu láser. Ah, nadie lo ve. Híjole, qué chistoso. Pero bueno, a ver, si esto los rayos sí lo ven. Porque ya se acaba de ver el láser. Ahora sí ya se ve. Ah, así si escribo hola o algo así. ¿Sí lo ven? Aquí donde dice hola. Hola, sí. Va, perfecto. Entonces lo que está diciendo yo es, para quien no sepa que es un tubo de rayos catódicos, lo tienen que ver en alguno de las otras asesorías. No es cuestión de óptica, es más bien cuestión de electricidad, pero no pasa nada. O en cuántica, si no lo ven en electricidad, a fuerzas en cuántica lo van a ver. No sé, Entonces, bueno, decía que- yo, generamos una corriente. ¿Mande? creo que venía uno de esos en un Pero problema. no te entendí. Creo que venía Ah, ok. Ah, pues mira, perfecto. en una tarea, creo que viene. Sí, sí. Bueno, pues si ya lo están viendo, está fenomenal. Decía yo, pues entonces si ustedes inducen una corriente en esta cosa, los dos nodos se van a polarizar, uno se va a volver un cátodo y el otro se va a volver un ánodo. El cátodo es el negativo, el ánodo es el positivo, porque en el cátodo se pegan los cationes, que son los positivos, y en el ánodo se pegan los aniones, que son los negativos. Es una mezcladera de signos bien raro, pero entonces este se llama cátodo, ¿ok? Que al revés que los iones, ¿ok? Los nodos van al revés que los iones. Si los cationes son los positivos, el cátodo es el negativo. Entonces, aquí se van a pegar los cationes de una vez, o sea, una vez que yo induzca la carga eléctrica aquí adentro, y por lo tanto van a empezar a brincar electrones y eso provoca que se genere luz, ¿ok? Y es lo que estamos viendo aquí. Esa es la luz que emite el cadmio cuando yo le excito y o sea, lo convierto en un tubo de rayos catódicos. Lo que está ocurriendo es que aquí yo tengo un par de telescopios. La verdad no me acuerdo bien cómo se llama este aparato, pero creo que también es un espectrómetro. Pero es uno que está ajustado de forma particular para poder analizar el prisma refractor. Aquí se ve el prisma es este triangulito de vidrio que ustedes pueden observar. Entonces, si yo le echo luz al, al telescopio, lo que va a hacer simplemente es concentrarla, la va a convertir en luz colimada. Colimar simplemente quiere decir obligar a que sean paralelos los rayos. Y entonces la luz colimada sale de aquí. De hecho, se le llama colimador a ese telescopio. Y entonces van a llegar rayos de luz paralelos de este lado y algunos cuantos se van a refractar. Y entonces los que se alcanzan a refractar son los que yo fotografié. Y si ustedes observan, también tengo que convertir la PNG, un segundo. Si ustedes ponen su ojito en el otro telescopio y observan la luz que se está obteniendo, el espectro que vamos a obtener es este de aquí. Este es el espectro de emisión del cadmio, ¿ok? Es tal cual la foto que se toma del otro lado. Déjenlo hago chiquito. No tan chiquito. Ahí está. Y este es el espectro que yo fotografié cuando este telescopio de aquí es móvil. Si lo ponen de este lado simplemente se va a ver la luz que se refleja, ¿no? La que entra así y se refleja inmediatamente en la superficie. Y se va a ver una luz azul directamente. Pero hay cierta luz que penetra y entonces si ustedes rotan el tubito, el telescopio y lo ponen de este lado, entonces la luz que sí se refracta
se va a partir y aquí se ve el espectro de emisión del cadmio. No sé si por ahí tengo el del sodio, que también fue parte del experimento de ese día. No recuerdo si lo fotografié, pero dejen checo, y si sí lo tengo, se los muestro, si no, pues ni modo. Híjole, creo que no están teniendo tanta suerte. A ver, dejen ver si en mi teléfono lo tengo. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta con esto? Las líneas que se ven pasaron por el prisma. Sí, justamente, o sea, esta es la forma en que nosotros, o sea, es el mismo experimento que tienes aquí arriba, solo que esta de abajo es una forma un poco más, pues fancy, ¿no? O sea, tenemos más material para hacerla. No es solamente una luz blanca y un triangulito, sino que tenemos todo, el colimador, el telescopio y demás, pero es exactamente el mismo experimento que dice aquí arriba, solamente está repetido aquí abajo. Y estas líneas son las que yo observaría si viera, o bueno, más bien son las que se observan cuando yo observo, valga la redundancia, el espectro de emisión del cadmio. O sea, son el arco iris que tienes de este lado, solamente que visto desde el telescopio. Ah, ya. Ahora sí todo tiene sentido. Va, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta con esto? Igual no es muy relevante, pero A ver, estoy ahí encontrando. se me ocurrió que igual ese colimador de Colima. No, los colimadores no suelen ser de Colima, lamentablemente. Pero pues ni modo. Eh, a ver, pues, eh, déjenme ver qué quería ver después de esto. Ah, ok. Eh, ¿Les parece si resuelvo un problema más y ya los dejo ir? La próxima clase ya vamos a comenzar con formación de imágenes. Solamente quiero resolver el último problema que quería hacer para el día de hoy. ¿No están muy quemados? Si no, ya me puedo detener y con esto lo dejamos el día de hoy. Solo me faltaba un problema de los que quería discutir. Eh, ahí dice Yain que le dé. ¿Los demás también están de acuerdo? Va, perfecto. Entonces vamos a hacer un problema más. Eh, Este problema igual tiene que ver con refracción, no es de reflexión total interna ni nada por el estilo, y es el de una placa refractora en un medio homogéneo. Entonces, placa refractora en medio homogéneo. Y el problema es como sigue. Yo voy a tener una placa de algún material refractor, pueden pensar que es vidrio, o es plástico, o es lucita, no sé, lo que más les guste. Eh, y voy a hacer que incida un rayo de luz sobre esta placa. Entonces va a hacer algo de esta forma. Y ese rayo de luz se va a refractar, ¿no? Es lo único que puede hacer cuando llega a la placa refractora, además de reflejarse. Entonces se va a refractar, va a ser como algo así, y después va a salir. Lo voy a probar en un segundo, de hecho es algo bastante fácil de ver, no es un hecho complicado, pero se va a refractar y a la hora de refractarse por segunda vez, va a ser paralelo al primer rayo. O sea, este de aquí y este de acá son paralelos, van como en la misma dirección. Y entonces si yo prolongo el primer rayo, lo voy a prolongar. Voy a intentar atinarlo un poco para que se vea no tan mal el diagrama. Entonces, si yo prolongo ese primer rayo, ahí se ve prolongado, voy a tener una distancia entre el rayo original y el rayo nuevo, es decir, una placa paralela refractora, lo único que hace es desplazar de forma paralela todos los rayos que inciden. Esto es un hecho útil si yo tengo luz que quiero que acceda a un lugar al que directamente no puede, pues simplemente la desplazo paralelamente a otro lugar y con eso logro que la luz siga en la misma dirección exactamente, solamente que de forma paralela a como viajaba en un principio. ¿Está bien? Así que yo tengo esta cosa de aquí, o sea, se va a hacer este diagramita, y lo que quiero hallar es la distancia horizontal S, pero, bueno, la distancia perpendicular S entre estos dos rayos. Los datos del problema, pues claramente son el índice de aquí afuera, el índice de aquí adentro y el espesor de la placa, que suelen llamar T. ¿Está claro lo que quiero hacer en este problema?
Sí, lo recuerdo el ejemplo ese, pero no mucho. Va, pues vamos a Ay, intentarlo si les parece. Ah, dime. ya me acordé de este, que fue el que te había dicho que lo dejé en términos del ángulo refractado porque no lo quería escribir todo la ley de Snell. Ah, sí, no. No, 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 no. Hay que escribirlo en términos de los datos, chavos. Si no, funa. Ya se la saben. Entonces, sí les encargo que vayan funando a Arturo, por favor. Pero bueno, vamos a darle que es mole de olla, si les parece bien. La solución no es muy complicada, pero pues igual hay que analizar unos cuantos triangulitos chistosos. Así que vamos a ponerle nombre a todas las cosas. Voy a trazar las dos normales y de hecho las voy a extender de una vez. Entonces aquí yo tengo una normal y aquí yo tengo la otra normal. Y vamos a ponerle nombre a los ángulos. Así que vamos a llamarle ángulo de incidencia. De aquí pues va a ser el ángulo de refracción, teta t, como siempre. Y observen que como estas dos son paralelas y esta es una transversal, entonces este ángulo de aquí y este ángulo de acá son alternos internos, así que son iguales. De hecho, estoy pensando en vez de llamarles teta i y teta t, llamarles teta 1 y teta 2, porque solamente tengo una incidencia y una... y de hecho no estoy hablando de reflexión, entonces no va a haber ambigüedad. Llámenle teta 1, perdón, y pónganle teta 2. Es que es nomenclatura más común, o sea, solo uso teta t para cuando también hay una teta r que es de reflexión. Y de acá, pues, como les acabo de decir, son alternos internos, así que son iguales, y también vale teta 2, por lo que también vale teta i, perdón, teta 1. ¿Sí? O sea, si yo aplico Snell, teta 1 y teta 2 aquí se relacionan por Snell, y si vuelve a ser teta 2 y está otra vez en el medio N2, entonces de afuera que sigue en el medio N1, por eso es importante que el medio sea homogéneo, va a ser el mismo ángulo de arriba. Por eso es que son paralelas, porque forman el mismo ángulo con la vertical, ¿ok? Solamente se está desplazando el rayo, pero los ángulos son exactamente iguales. Así que, bueno, quisiera poder hacerle algo a estos ángulos, así que vamos a definir unos triángulos interesantes. Voy a acercarme al diagrama. Entonces, piensen en lo siguiente. Yo tengo las dos normales verticales que están por ahí. Tengo la transversal roja, que es la que tengo dibujada arriba. Y entonces, este ángulo va a ser teta 2. Este ángulo también es teta 2. Y a esta hipotenusa le voy a llamar D, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esa D la voy a poder relacionar con teta 2 y con T de alguna forma, ¿no? Ahorita lo hago. Pero bueno, por ahora pensemos en lo siguiente. Quisiera poder embonarle un triángulo rectángulo a esa D que se relacionara con la distancia que quiero calcular, que es S, ¿ok? Así que lo único que voy a hacer es fijarme en esto como hipotenusa, lo voy a llamar cateto y voy a proyectar de forma perpendicular la hipotenusa sobre el cateto de tal manera que esto sea un triángulo rectángulo y entonces el otro cateto mida S. Voy a hacer el dibujo. Entonces yo extiendo esta cosa que es el rayo azul que tengo arriba, o sea, es exactamente el mismo dibujo, solamente estoy haciéndole como un zoom. Tengo este rayo azul de aquí. Y entonces, si yo me fijo en este rayo azul de ahí, lo que voy a tener es esto de acá. ¿Ok? Y esto mide S. ¿Estamos? Ojalá con esto no haya ningún problema. Así que vamos a analizar geométricamente unas cuantas cosas. Primero que nada, yo ya sé que este ángulo es recto. Y yo ya sé que este ángulo de aquí es pi medios menos teta 2. Espero les quede claro. Es simplemente... perdón, no, ese no es pi medios menos teta 2. Un momento. Sí, no, ese no es pi medios menos teta 2, una disculpa. Pero vamos a poder hacer un análisis similar. Entonces, bueno, quisiera llamarle phi a este ángulo de aquí abajo. De aquí pónganle phi, ¿ok? Phi es el ángulo completo que se forma en esta cosa. ¿Ok? Así que ahora sí. Yo sé que todo esto mide teta 1 por ángulos opuestos por el vértice, ¿no? O sea, yo tengo la normal, yo tengo el rayo, y entonces si esto es teta 1 de este lado, va a ser teta 1 del otro lado también. Espero que eso no les cause conflicto. Así que todo eso va a ser teta 1. Una vez que tenemos que todo eso es teta 1, vamos a tener que el ángulo que hay aquí adentro va a ser teta 1 menos teta 2.
Y entonces ahora sí, por la suma de ángulos internos de un triángulo, internos de un triángulo, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Voy a tener que, teta 1 menos teta 2 más phi menos pi medios es igual a 0. O bueno, si quieren más pi medios, perdón, es igual a pi. Y ahorita eso se va a convertir en el menos pi medios es igual a 0. Pero bueno, lo que voy a hacer es despejar phi, así que paso el pi medios restando y paso teta 1 menos teta 2 del otro lado, y me queda que phi es igual a pi medios menos teta 1 más teta 2. Espero que eso esté bien claro. Además, yo tengo la otra relación, que es la que les acabo de platicar. Además, si yo me fijo en esta vertical, esto de aquí mide t, ¿ok? Así que si yo tengo esta hipotenusa que mide d y este ángulo que es teta 2, pues simplemente d, que es la hipotenusa, pues va a ser, cuando yo la multiplique por el coseno de teta 2, pues va a ser t. Entonces t, d es igual a t entre el coseno de teta 2, o bien t es igual a d por el coseno de teta 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Son las dos relaciones que a mí me van a interesar. De aquí sale todo lo demás. Creo que no. Entonces, por lo tanto, ¿cómo? Todo claro, todo claro. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por lo tanto, como yo ya había dicho, esta D va a ser igual, perdón, la S va a ser igual a D por el coseno de phi. Simplemente por eso es que dibujé este triángulo rectángulo, ¿no? Lo que estoy teniendo es que el coseno de phi, que es este ángulo de aquí, es cateto opuesto entre hipotenusa, es cateto adyacente entre hipotenusa, el adyacente es la S y la hipotenusa es la D, entonces esta relación se cumple claramente, y yo ya obtuve D y coseno de phi en términos de los datos del problema, entonces por eso es que me interesaba hallar estas dos. Entonces tenemos que D es igual a T entre el coseno de teta 2 y phi es igual a pi medios menos teta 1 más teta 2, pero bueno, si quieren lo hago todo explícito. Pi medios menos teta 1 más teta 2, pero el coseno de pi medios menos algo es el seno de ese algo, así que yo sé que esto es t entre el coseno de teta 2 por el seno de teta 2 menos teta 1. Espero hasta aquí esté todo bien. Y entonces, pues simplemente desarrollamos este seno, ¿no? Como la suma, como el seno de una resta. Tenemos t entre el coseno de teta 2, y esto es el seno de teta 2 por el coseno de teta 1, menos el seno de teta 1 por el coseno de teta 2. Va, fenomenal. Y ahora sí, dividimos entre el coseno de teta 2, por lo que nos queda t, que multiplica a la tangente de teta 2 por el coseno de teta 1. Esperen, estoy pensando si... Sí, nada. ¿Le escribí bien? Es que en mis notas tengo al revés esa resta. Sí, sí está bien. La resta de... No. Ya vi el error. Aquí está el error. Es así. Es teta 1 menos teta 2. Una disculpa. Y entonces todos estos están volteados. Déjenme los intercambio. Va, perfecto. Así sí, perdón. Decía yo, este coseno de teta 2 lo voy a meter aquí adentro y entonces me va a quedar t por el seno de teta 1 menos seno de teta 2 entre coseno de teta 2 es tangente de teta 2. Entonces va a ser el coseno de teta 1 por la tangente de teta 2. Y con esto cierro. Finalmente voy a ocupar la ley de Snell para relacionar teta 2 y teta 1 y ya con eso tengo el resultado final. Entonces, por la ley de Snell, yo ya sé que n1 por el seno de teta 1 es igual a n2 por el seno de teta 2. Y entonces con esto puedo escribir teta 2 en términos de teta 1. Tengo que seno de teta 2 es igual a n2 entre n1 por el seno de teta 1. Voy a dibujar un triángulo rectángulo para poder calcular la tangente de teta 2 entonces. Va, perfecto. Esto ¿No quiero que lo es vean como la siguiente N2? fracción. ¿Cómo? ¿No es N1 entre N2? Sí, tienes toda la razón, muchas gracias.
Perfecto. Y entonces ahora sí, esto lo puedo analizar en un triángulo rectángulo, ¿no? Puedo bautizar al cateto opuesto como esta cosa y la hipotenusa como esta cosa. Entonces el cateto opuesto, si este es teta 2, va a ser n1 por el seno de teta 1 y la hipotenusa es n2. Entonces el cateto adyacente pues va a ser la raíz cuadrada de n2 al cuadrado menos n1 al cuadrado por el seno de teta 1 al cuadrado, por el teorema de Pitágoras. Y entonces teniendo esto ya puedo calcular la tangente de teta 2, ¿no? Me queda que S, así, S es igual a T, que multiplica el seno de teta 1, ese es dato del problema, menos el coseno de teta 1, ese es dato del problema, por la tangente, que es cateto opuesto entre adyacente. Así que va a ser n1 por el seno de teta 1 entre la raíz cuadrada de n2 al cuadrado menos n1 al cuadrado por el seno de teta 1 al cuadrado. Cierro la raíz, cierro el paréntesis, y este es un resultado que ya podemos considerar como el resultado final, solo que, sí, no, pues nada, eso es correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está horrible. Está terrible, sí, un poquito. Pero de hecho, bueno, podemos simplificarlo un poco, si no estoy mal. Porque podemos factorizarle. Sí, puedo factorizarle un coseno a esta cosa. Entonces, si le factorizo un coseno, vamos a llamarle teta a teta 1, porque pues es el único ángulo que aparece. Esto va a ser t veces la tangente de teta. Sí, vamos a factorizar una tangente más bien. Entonces, sí, quiero factorizarle una tangente. No sé, tal vez este resultado ya es suficientemente feo. Pero estoy pensando si quiero factorizarle o no una tangente a esta cosa. Si no, lo podemos dejar así. Pero bueno, no es factorizar una tangente, es factorizar un coseno. Y entonces aquí les va a quedar una tangente de teta y este coseno va a desaparecer. Y entonces les va a quedar t veces el coseno de teta que multiplica la tangente de teta menos n1 por el seno de teta 1 entre toda esta cosa. Entonces, pues sí, hay formas de simplificar esta expresión si es que consideran simplificar lo que sea que estoy diciendo. Pero si no, esta es una expresión correcta, es el resultado final del problema. Solo nos tomó 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿De qué nacional era este? Este no es de ningún nacional. Este es un problema más o menos común. No, Seguramente si de un revisan. nacional. Vino en uno, en el 2011. Pues. Órale, pues qué nacional tan trivial. Pues bueno, no lo saqué de un nacional, simplemente. Este es un problema muy común. O sea, si revisan el Semansky o el Giancoli o cualquiera de sus libros de física general, si no viene ya resuelto, en la parte de problemas les prometo por todo lo que quieran que va a venir. O sea, es un problema clásico y es muy importante conocerlo. Eh, Quisiera dejarles como tarea moral otro ejercicio. Ya les dejé dos, ¿no? El de la fibra óptica de hace rato y el que voy a escribir ahorita. Este ejercicio no se resuelve de la misma forma que el que acabo de hacer, pero están profundamente relacionados. Entonces, como están profundamente relacionados, pueden pensarlo o sea, de una u otra manera pueden pensar que es casi la misma solución. O sea, el truquito es parecido, a eso voy. Eh, la tarea es la siguiente. Sea N1 menor que N2. Yo tengo la refracción de un haz de luz láser que sí tiene un espesor concreto sobre una superficie. Entonces lo que va a ocurrir es algo así. Eh, Incide el láser y se refracta, y acá incide el mismo láser y también se refracta, de tal manera que como esto es un haz de luz, esto es paralelo llegando y también es paralelo saliendo. Ahí está, perfecto. Supongan que conocen el diámetro 1 del primer haz láser, y lo que queremos conocer es el diámetro 2. ¿Ok? Entonces, hallar D2 en función de D1 y teta, donde teta es el ángulo de incidencia. Entonces, permítanme dibujo una normal.